Actualmente ya hay muchos más drones nuevos y hasta una nueva versión de este dron que es el X8S 2022, ya que este es el X8S 2020, la versión anterior. Todavía no me ha llegado la nueva versión del FIMI, el X8S 2022, por problemas logísticos de envío y por otras cosas más. Así que te dejo aquí arriba a tu derecha el video con el detalle sobre este punto. Aunque te tengo una sorpresa que pronto lo estaré publicando en mis otras cuentas, que son las de Instagram y TikTok, que por cierto te invito a que las sigas. Volviendo al punto del FIMI X8S 2020, de este magnífico dron que hoy en día sigue siendo uno de los preferidos de muchas personas, ya que este dron, aunque ya prácticamente tiene 2 años desde su lanzamiento, sigue entregando y respondiendo a las necesidades de los creadores de contenido en redes sociales y hasta también por temas de hobby y para asuntos de trabajo también. He querido aventurarme y hacerle un desafío a este dron a ver cómo se comporta, volándolo aquí donde me encuentro, que hay muchas corrientes de vientos y ráfagas fuertes que obligan a muchos drones a regresar su vuelo, donde la misión es volar a esa dirección, donde está ese pequeño faro que se encuentra algo cerca y en el medio de este río llamado Tejo, pero una distancia suficiente para perderlo. Aquí te dejo un video de otro canal que intentó hacer esto que voy a hacer, pero debido a estas corrientes fuertes de viento, tuvo que abortar el vuelo. Así que quédate hasta el final para que veas con tus propios ojos. Bienvenida y bienvenido a tu canal, mi canal, el canal de todos, Joseph Channels, y mi nombre, José Carlos. Como te dije en la introducción, en este lugar se caracteriza por fuertes corrientes de vientos y por tal razón es perfecto para la práctica del kitesurf, ya que es una zona costera y playera. Es una hermosa playa que pertenece a la parroquia de Trafaria, municipio de Almada, del distrito de Setúbal, capital Lisboa, Portugal. En este lugar precisamente se produce la unión entre el río Tajo y el océano Atlántico. Al sur puedes ver el océano y al norte el río Tajo, que en portugués sería o río Tejo. Una de las cosas que se destaca en este lugar es que durante la marea baja se puede observar bancos de arena y que con facilidad se puede ver las conchas marinas. La idea de este vuelo es llegar a esa torre y faro llamado Torre de Bugio, también conocido como el Fuerte de San Lorenzo de Bugio en español, claro. Esta torre, que es patrimonio cultural del sector, está construida sobre un banco de arena del mismo río Tajo y que se estima que terminó de ser construida en 1693 aproximadamente. Como recomendación muy fundamental para este tipo de vuelos, antes de hacer el vuelo, es muy importante evaluar el estado del tiempo, satélites disponibles y por supuesto la evaluación de los vientos y la dirección, ya que será fundamental al momento del regreso, ya que el propósito es ese, probar el comportamiento del dron en estos vientos con la distancia, y eso nos podemos guiar con la aplicación UAV Forecast. En la verdad hay un riesgo muy alto si le exijo a este dron más de lo que puede aguantar. Por eso, si ves que los riesgos son muy elevados y no tienes la experiencia suficiente, pues lo mejor que debes de hacer es abortar el vuelo. Verificar que el dron esté en perfectas condiciones en su estructura, realizar las respectivas calibraciones de la brújula y del IMU y configurar los parámetros de retorno a casa de acuerdo al área que vas a despegar el dron. Procurar que sea un sitio abierto, totalmente despejado de objetos y personas, respetando por supuesto la altura de vuelo del sector donde nos encontramos. Y otra cosa muy importante también es tener la batería totalmente cargada, tenerla cargada 100% dentro de las últimas 18 horas antes del vuelo preferiblemente. Y ya verás por qué te lo digo.
Realicé justo antes de volar las calibraciones de la brújula y del IMU, que demoró un poco y por eso tenía el 94% de la batería. Aproveché también colocarle un filtro ND16 y grabación en 4K 30 fps, ISO 100, la obturación 1/64, balance de blanco soleado porque el cielo estaba totalmente despejado de nube y el sol en el regreso iba a pegar directo a la cámara del dron. Video HDR para que las sombras y la luz sean controladas porque iba a ser un amanecer dorado. Quería grabar durante la prueba completa y tener algunas tomas que podrían ser interesantes en la trayectoria e ir mostrando también durante esta parte si lo requiere. Claro que así iba a consumir más batería, pero también por una parte quería ver el rendimiento de la batería exigiéndole durante el vuelo. Siempre es bueno hacer una evaluación de las baterías en vez en cuando para ver qué tal si la batería es de confianza en los próximos vuelos. Esta batería la tenía identificada con el número 1, es decir, que es la batería original cuando compré este dron. Es bueno identificar las baterías y así diferenciarlas si tiene un rendimiento diferente de una de la otra. Si tienes obviamente más de una batería. Así que toma nota de esto, que es una recomendación que te doy. Configuré el dron una altura no máxima de 60 metros y la velocidad en modo deportivo para hacer un vuelo más rápido tanto de ida como de regreso, y también en cierta parte exigir a la batería su rendimiento. El RTH de regreso a casa configuré para que fuera a una altura de 60 metros porque en el área de despegue y aterrizaje había algunos árboles y pequeñas montañas por si el regreso fuera en otra dirección no tuviera ningún riesgo. Si puedes ver en el fondo, en el medio del río, hay una pequeña torre que es el faro y el fuerte, que es la misión del vuelo de llegar allá y regresar enseguida, ya que ahí tiene antenas de comunicación potentes que con seguridad perdería la señal del dron completamente. Como te dije, esto es un desafío para este dron ante estas corrientes de aire y fue por eso que hice este video, para que vieras con tus propios ojos lo que hace este fabuloso dron, que hoy en día sigue siendo una alternativa muy válida. Si puedes ver en el radar, la posición del dron era de una inclinación a la derecha porque el viento estaba empujando al dron desde atrás de un lado, y también se veía que iba un poco más rápido del nivel máximo de velocidad. Ya sabía que el regreso del dron no las tenía nada fácil, ya que era 3 kilómetros de ida, lo que sería 3 kilómetros de regreso, y encontrar ese viento fuerte, que en ese momento era de 30 a 40 kilómetros según el UAV Forecast, y que se sentía evidentemente. Recuerda que este dron resiste vientos de nivel 6 de 25 a 31 km por hora. Me la estaba jugando con este dron. Aquí puedes ver que la inclinación de la cámara era afectada. Se puede ver la inclinación de horizonte. El viento estaba empujando mucho al dron desde atrás. Aquí empieza prácticamente a haber fallas de conexión de la imagen de vuelo. En esta parte del vuelo ya las fallas de conexión de transmisión empieza a sentirse, por lo que te dije anteriormente, que ahí hay antenas de comunicación muy fuertes que podría causar con facilidad la desconexión del dron. Ya superé los 3 kilómetros, lo que quiere decir que llegué a la torre con cierta facilidad en la señal, pero ya aquí pierdo la señal de la imagen de vuelo y luego la señal de transmisión, lo que causa que se activa el mecanismo de seguridad de retorno a casa, pero la grabación del video continúa sin problemas. Trato de tomar el control del regreso del dron sin usar el retorno a casa porque quiero ser yo el controlar la situación de las corrientes de viento que tendría el dron en su vuelo de retorno a mi punto. Me costó un poco porque la pérdida de señal era muy fuerte debido a las antenas de la torre y el mecanismo de seguridad de retorno a casa se activaba automáticamente. Hasta que pude totalmente controlar el regreso y así poder ir manejando la situación de una manera más eficaz, ya que era mucho el viento y fuerte al momento de regresar el dron.
Si puedes ver en la fuerza ejercida por los motores del dron, que prácticamente está luchando, y si puedes ver también la velocidad que a pesar de estar en modo deportivo y el joystick derecho totalmente arriba, iba a 7 metros por segundo, prácticamente frenado. Y lo peor, la batería consumiendo rápido. Pero aún así quería seguir manteniendo la grabación, que eso consumía más batería. Reconozco que me la estaba jugando y me estaba arriesgándome. Y apenas estaba en la cuarta parte de la distancia de regreso. Verifico que esté en modo deportivo, que no se haya cambiado o algo parecido. En ciertos momentos el viento bajaba su ataque y ayudaba a que el dron se aproximara más, pero aún así tenía 55% de batería y tampoco había llegado a la mitad del recorrido. Y vaya que la batería, a pesar de todo, estaba respondiendo bien en cuanto a su rendimiento. El problema era que si era lo suficiente para regresar. Entonces quise hacer algo arriesgoso. Era ir hacia adelante, pero diagonal a la derecha, ya que en ese lado había más playas con más espacio de arena abierta, porque donde estaba no lo había y abarcaba más agua. Aquí lo que hago es detenerme y dirigirme hacia la playa que estaba a mi lado con más espacio amplio de arena. Pero una corriente de viento fuerte, de manera repentina, me empujó el dron en otro sentido. Pude a tiempo tomar el control nuevamente dirigiéndolo a mi punto. Ya aquí empiezo a preocuparme más porque las condiciones del viento empeoraron. La batería llegó a 30% y la distancia era mucha, ya que el viento continuaba a no dar tregua y por ello era aún lejos. Aparte que la velocidad se redujo. Si no hubiera ese viento tan violento, claro que la situación era otra y más tranquila y llegaría sin problemas con esa capacidad de la batería. La adrenalina aumenta por cada mensaje de alerta de la batería. Me voy otro poco más de diagonal a la derecha para tener más probabilidad de llegar a la playa en la parte amplia de arena.
El dron emite señales que la batería solo era suficiente para el RTH. Como yo no lo tenía activo porque yo estaba piloteando, el sistema te da la alerta porque había el riesgo que la batería quedara totalmente descargada en pleno vuelo. Y yo estaba consciente de ello, pero necesitaba mantener el control si tenía que mandarlo a otra distancia lo más cerca posible de la orilla. Aquí ya la cosa empeoró. El sistema obliga a hacer el aterrizaje porque la batería tenía poca potencia. Ahora tenía que luchar contra el dron para que no aterrizara sobre el mar y contra el viento que no daba tregua ninguna. Estaba aún sobre el agua a medio kilómetro con 16% de batería y seguía el viento atacando en contra. Empecé entonces a irme en diagonal a la orilla de la arena con el riesgo de que podía igual llegarle al agua. No podía perder la visión del dron y estaba ubicado entre la vegetación que me dificultaba llegar a tiempo a agarrar el dron antes que cayera al agua. Pero no tenía tampoco la seguridad que eso pasara. Estaba complicado en tomar una decisión de correr hacia el dron, cayera donde cayera o seguir luchando en el vuelo. Pues decidí seguir piloteando el dron. Pues sí, tomé la mejor decisión en los últimos segundos, quedarme a donde estaba piloteando el dron sin perder de vista y no abandoné el vuelo. Si lo hubiera hecho, entre ir corriendo entre la vegetación y el dron bajar rápido, pues no llegaría antes que cayera sobre el agua de la orilla. Me dio el tiempo de dirigirlo a donde estaba. Ya si se caería, sería en menos de 10 metros de altura y sobre la arena o vegetación. Pude aterrizarlo en la mano con apagado de emergencia. El haber tenido la batería bien cargada para hacer este vuelo fue la clave. Insistí en mantener la grabación, aunque sabía que ayudaba a tener más batería, pero todo formaba parte de ver el dron con el viento y el rendimiento de la batería. Y fue superado este desafío del FIMI X8SE 2020. También no hay que negar que mantenerse frío y pensar rápido haciendo alguna que otra maniobra ayudó un poco al dron, pero también eso se trata, de poner en práctica nuestra experiencia en ciertas circunstancias. Bueno, ¿qué te pareció esta prueba? ¿Qué opinión tienes sobre este dron? A pesar de hoy en día ya hay nuevas versiones y drones nuevos con muchas más funcionalidades, pero ¿qué piensas con esta prueba que acabo de hacer? Una prueba de fuego y el dron lo superó. Tuve un poco de miedo, claro que sí, no lo puedo negar, pero eso forma parte de nuestro día a día como pilotos de drones, de creación de contenido, en que queremos exigir a veces en ciertas oportunidades el dron. Y bueno, este se ha comportado como tal. Entonces me gustaría mucho tu opinión, que escribieras abajo en los comentarios de este video qué te pareció. Y ya sabes, gracias por estar aquí. Eso lo voy a estar siempre agradeciendo. Por favor, no te olvides de suscribirte, que para mí eso es una parte muy importante para mí, para seguir creando este tipo de contenidos para ti. Y bueno, como siempre digo, tu canal, mi canal, el canal de todos Joseph Channels, y mi nombre es José Carlos. Brevemente vengo con más y buenos vuelos.